La mayoría de los que están mirando, en algún momento se han preguntado si son lo que la gente podría llamar de alto valor, y porque las mujeres siempre parecen perseguir a hombres de gran valor. Incluso si no te das cuenta, las mujeres te están poniendo a prueba inmediatamente desde el momento en que te ven, solo para ver si cumple con ciertos criterios que están buscando, o para ver si se ajusta a los criterios de un hombre de gran valor. Y si cumple con estos criterios, es muy probable que las mujeres le respondan favorablemente si comienza a hablar con ellas. Por otro lado, si no cumple con los criterios, es muy probable que ella simplemente lo rechace en favor de otro hombre que sí lo haga. La razón por la que los hombres de alto valor son tan deseables, especialmente en la sociedad actual, es porque cumplen con la mayoría de los criterios que buscan las mujeres. En términos de captura universal, lo que debe comprender es que existen ciertos criterios o características universales que las mujeres siempre están probando y siempre buscando en un hombre. Y cuantas más de estas características tenga, más fácil será pasar la prueba de gran valor. Pero antes de entrar en las funciones, lo único importante que debe comprender, y es que las mujeres no quieren a ningún hombre. Las mujeres saben muy bien que tienen algo por lo que todo hombre hará cualquier cosa, y esa cosa es la belleza. Cualquier mujer, incluso de apariencia promedio, puede elegir entre un océano interminable de hombres, porque la realidad es que los hombres tienden a estipular abajo, y mujeres tienden a estipular arriba. Esto significa que los hombres se han conformado con mujeres que están por debajo de ellos en la escala social, mientras que las mujeres siempre buscan hombres que sean más altos que ellas en esta escala. En la práctica, significa que las mujeres no tienen escasez de opciones de hombres para elegir, y que, como hombres, tenemos mucha más competencia que debemos superar si queremos convertirnos en un hombre de gran valor, o si queremos tener un nivel de opciones que las mujeres tienden a tener. Por lo tanto, cuanto más pase la prueba de alto valor, o cuanto más alta sea su calificación para estos ciertos rasgos de los que estoy a punto de hablar, más opciones tendrá a su disposición. Así que dicho esto, vayamos al grano. Número 1. Preselección. Una de las principales cosas que prueban las mujeres es ver si realmente eres un hombre de gran valor y si has sido preseleccionado, o si otras mujeres te consideran deseable. Algo que debes entender acerca de las mujeres es que ellas buscan universalmente hombres que puedan demostrar que son buscadas por otras mujeres. Cuando ves a un hombre entrar en algún lugar y tiene un montón de mujeres increíblemente atractivas a su lado, la mayoría de nosotros intentaría descubrir inmediatamente qué tiene el que lo hace tan deseable que todas estas mujeres quieren estar cerca. Y cuando las mujeres ven esto, se preguntan exactamente lo mismo, excepto que al mismo tiempo, también se sienten extremadamente atraídos por él. A pesar de que todas las mujeres sabían que él les rompería el corazón, todos lo querían de todos modos porque fue preseleccionado por tantas mujeres diferentes. Cuanto más pueda demostrar un hombre que ha sido preseleccionado o que otras mujeres están interesadas en él, más fácil le resultará pasar la prueba de alto valor. Número 2. Recursos. Hay algunas razones por las que las mujeres tienden a preferir a un hombre con recursos. Porque recursos significa libertad y también diversión. Ya a las mujeres les encanta divertirse. La prueba principal, para que un hombre vea si tiene un alto valor de recursos, es básicamente un salario que está constantemente por encima de los $20,000 al año. Sé que la mayoría de los que están viendo probablemente no ganen ni siquiera cerca de esa cantidad. Así que tenga en cuenta que el hecho de que no gane $20,000 al año no significa que no tenga autovalor. Solo significa, en promedio, cuanto mayor sea su salario anual, más valor tendrá en términos de recursos. Para aquellos de ustedes que viven en América Latina, aproximadamente menos del 1% de toda la población gana esa cantidad de dinero. Entonces, ganar $20,000 al año te hace destacar, y facilita que las mujeres te vean como un hombre de gran valor. Los hombres que tienen muchos recursos siempre serán buscados por las mujeres, porque las características significan seguridad. Al final del día, las mujeres quieren un hombre que las haga sentir seguras. Y parte de la sensación de seguridad es saber que se han pagado las facturas y se han satisfecho las necesidades básicas. Eso no significa que deba ganar $20,000 al año para ser considerado de alto valor. Simplemente significa que, en general, cuanto más dinero ganes, más fácil será para las mujeres considerarte de gran valor. Número 3. Dinámica social. Esta es sin duda la parte más importante cuando se trata de aprobar las pruebas de autovalor, y es mucho más importante que la cantidad de dinero que gana. Algo que distingue a los hombres de alto valor es su capacidad para comprender y lidiar con situaciones sociales. El mesero del restaurante chique, que lo recuerda cada vez que llega y ya conoce sus preferencias de menú, se considera de mayor valor.
Porque la mayoría de los hombres tendemos a olvidar las cosas con demasiada facilidad. Las cosas que las mujeres notan cuando están probando si un hombre es realmente valioso. Vea si se conoce a sí mismo, vea si comprende a los demás y vea si comprende cómo manejar situaciones sociales. Esto es tan simple como saber actuar en situaciones sociales y no hacer cosas que te hagan parecer un tonto. Al final, solo se trata de ser bueno con las personas y bueno con las situaciones sociales en general. Es saber cómo hacer amigos y cosas como ser capaz de encantar a la gente y causar una impresión positiva en los demás. Las mujeres quieren, y siempre lo harán, hombres socialmente bien equipados. Y su clasificación en esa área, o lo bueno que sea en ella, es extremadamente importante para determinar si se le considera un hombre de gran valor o no. Número 4. Alta autoestima. Como hombres, a menudo somos culpables de tratar de ocultar nuestras inseguridades con cosas como dinero, logros y éxito. Algunos de nosotros en realidad tenemos profundas heridas de nuestra niñez que dejaron nuestra autoestima dañada y herida. Y estas cosas eran cosas sobre las que ni siquiera teníamos control. Algo que muchos de nosotros hacemos a medida que envejecemos es tratar de mantener nuestra autoestima con cosas externas como la validación y el éxito. Un hombre de gran valor es un hombre que no depende de cosas externas para mantener su autoestima. Y la forma en que puede saberlo, si ese es usted, es haciéndose la siguiente pregunta. Si te quitas todas las cosas externas que llevas para mantener tu autoestima, ¿serías el tipo de la autodestrucción o serías la misma persona que siempre fuiste? Lo que les pasa a las mujeres es que cuando se someten a pruebas de alto valor, están comprobando si un hombre se gana la autoestima de él con su aprobación y la de otras personas, o si lo obtiene de sí mismo. Muchos hombres en estos días, que siempre buscan la aprobación de otras personas, pero más específicamente, la aprobación de las mujeres. Algunos hombres intentaron comprar esta terrible experiencia con dinero y cosas llamativas, mientras que otros buscaban aprobación en forma de excesivamente amables. Una de las pruebas más importantes que determinará si un hombre es de gran valor o no es si necesita o no la aprobación de otras personas para sentirse bien consigo mismo. Un hombre típico de gran valor podría entrar en una habitación llena de personas que lo odian absolutamente y, sin embargo, mantén la compostura sin sudar. Un hombre de gran valor puede que no tenga nada, ni automóvil, ni hogar, ni riqueza excesiva, ni la aprobación de otras personas. Y sin embargo, su autoestima seguirá siendo la misma. Número 5. Dirección. Algo que a las mujeres les encanta hacer es probar a los hombres para ver si pueden controlarlos haciendo lo que quieren que se haga. Una de las principales pruebas que pueden usar para ver si su valor es alto o no es si elige o no su propia dirección. Desde una edad temprana, estamos constantemente informados sobre qué hacer, qué aprender y con quién estar. Pero tenemos que llegar a un punto en el que decidamos en qué dirección queremos ir. Algo que distingue a los hombres de alto valor es que escuchan las opiniones e ideas de otras personas. Pero al final, son ellos los que dirigen el barco. No hay escasez de personas que te cuenten sus opiniones y creencias. La mayoría de los hombres de gran valor simplemente consideran estas cosas y terminan formando su propia opinión, basado en sus propias creencias y su propia dirección. Las mujeres te pondrán a prueba constantemente, para ver si puedes tomar decisiones o para ver si puedes marcar el rumbo para cosas como la relación. Los hombres que no pasan la prueba de alto valor no tienen dirección ni propósito. Simplemente no saben a dónde van en la vida. Cuantos más de estos rasgos tenga, más fácil le resultará pasar la prueba de alto valor. Al final del día, puede elegir ser de alto valor, o puede elegir ser solo otro pez en el tanque. Solo depende de ti. Y si te gustó este video, si el contenido te ayudó de alguna manera, deja un me gusta aquí en el video y suscríbete al canal que tiene mucho contenido para ayudarte a ser un tipo superior al promedio. Me quedo aquí. Gracias por mirar y hasta el próximo video.